Bueno, muy breve lo mío, simplemente apoyar esta iniciativa y a su vez hacer una reflexión respecto a la movilización de recursos. Ustedes saben que, por ejemplo, en el LELIQ, el Banco Central, tiene un stock, que esto depende del nivel de conversión al tipo de cambio, pero si lo hacemos al tipo de cambio oficial, efectivamente son 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares que es necesario invertir en fondos de inversión agrícola, ganadera, forestal o cultural, de manera tal de que existe una fuente de financiamiento extraordinaria para garantizar mecanismos de producción en cine, teatro, música y distintos niveles de componentes. Les doy otro dato. La Bolsa de Comercio de la provincia del Chaco, que tiene cerca de 15 años de existencia, en ese contexto tiene aproximadamente una movilización, también depende del tipo de cambio, entre lo que es 3.000 a 5.000 millones de dólares por año de movilización de recursos. O sea, inversiones en activos financieros, de renta fija o de renta variable, o canjes de cheques diferidos, o pagarés, etcétera. Pero la verdad es que se podrían perfectamente financiar proyectos de estas características. Y si efectivamente tenemos la posibilidad de constituir un fondo, podemos securitizar el flujo de fondos, o sea, colocarlo en el mercado de capitales, securitizar el flujo de fondos y garantizar mecanismos de repago. Eso lo hacemos nosotros, por ejemplo, para el equipamiento de consorcios camineros que atienden una red de 28.000 kilómetros de red terciaria en óptima calidad, o a los consorcios de servicios rurales, o a los consorcios de servicios ladrilleros. Es decir, garantizamos fondos, esos fondos se securitizan, obtenemos financiamiento, equipamos y aumentamos la productividad, rendimiento, desempeño y generación de empleo. Bueno, eso es perfectamente posible hacerlo en el ámbito de la industria, digamos. Eso es un tema que es perfectamente posible hacerlo. Lo que pasa es que hay que desarrollar proyectos de inversión. Y la verdad es que, en ese sentido, nosotros tenemos que dar un debate político en la República Argentina vinculado a por lo menos 3 conceptos claves: educación, cultura, comunicación. En ese contexto, uno debe entender que la educación se debe asentar en 3 pilares. Primero, la educación debe garantizar la cohesión social. La educación debe garantizar ineludiblemente la movilidad social. La educación debe garantizar la identidad nacional. Cuando uno observa efectivamente el surgimiento de los estados nacionales y los sistemas republicanos de gobierno, en definitiva tenemos 2 perspectivas: o una mirada estrictamente liberal o una mirada vinculado al protagonismo social de la voluntad popular. Entonces, la república o el sistema republicano se ha deteriorado en una concentración voluminosa de poder corporativo. Entonces, las democracias se han constituido en meras democracias formales y no una democracia con sentido social. Entonces, recuperar el concepto de representatividad, legitimidad y legalidad de la voluntad popular significa recuperar el sentido de la democracia social. Y eso significa garantizar un Estado con capacidad regulatoria que ponga límites al afán corporativo y que garantice distribución del ingreso de una manera equitativa para construir una sociedad abierta, plural, democrática, armónica, con distribución equitativa del ingreso. Si no hay distribución equitativa del ingreso, no hay un ejercicio pleno de libertades. La igualdad es una precondición de la libertad. Es decir, la libertad con excesivo individualismo lo único que hace es profundizar las desigualdades de carácter estructural y, en definitiva, generan sociedades absolutamente fragmentadas, desarticuladas y absolutamente desiguales. Entonces, me parece que este concepto de la educación, que tiene que ver con una educación obligatoria, gratuita, igualitaria, que tienda a generar parámetros de calidad, naturalmente conlleva la cohesión social. Y la cohesión social debe ineludiblemente garantizar el acceso al derecho a la cultura, que es naturalmente parte de la identidad nacional. Si nosotros administramos un gobierno a través del voto popular por un periodo determinado de tiempo, con alternancia, entonces es necesario garantizar un proceso, que significa claramente que tenemos un territorio a partir del cual existe una nación. ¿Y la nación qué es? Tendencias, creencias, actitudes y valores. De manera que el Estado
es la nación política y jurídicamente organizada y tiene como un vector interpretativo de los anhelos colectivos de la sociedad a un pueblo, que es el sujeto actuante de la nación. Por lo tanto, territorio, nación, Estado y pueblo están insertos en la identidad. Y la identidad tiene que ver con actitudes, creencias y valores. ¿Y cómo se logra la identidad? Sobre la base de una cultura nacional y popular y democrática. ¿Y cómo se logra la articulación de la capacidad de acción colectiva identitaria de la cultura? Con la comunicación. Muy bien, entonces lo que hemos observado a través del tiempo es que las corporaciones se han apropiado de los vectores de construcción de identidad.